Muy bien, bienvenidos de nuevo a una nueva lección del curso de programación nivel Achiever con Python. Vamos a continuar entonces con la práctica de variables y tipos de datos. En la lección anterior trabajamos un poco con las variables que están involucradas en este increíble dibujo de este barco que antes era café y ahora es naranja y que antes se llamaba barco colombiano y ahora se llama el increíble barco. Y simplemente lo que hicimos fue modificar las variables para poder hacerle esos pequeños ajustes que estuvieron bien interesantes. Me gusta ese color. Entonces, ahora continuando con el concepto y para que podamos interiorizar realmente cómo es que funciona todo este mundo de las variables y los tipos de datos, te he preparado más información de valor para que puedas entender realmente el potencial que hay acá. Te dije que no solo existe los enteros, los flotantes y las cadenas de texto, sino que también hay otros tipos de datos. Aquí te puse una tablita con algunos de ellos para que la tengas en cuenta. Acá podemos ver que están los enteros, los flotantes, las cadenas de texto. Hay otros muy interesantes que son los booleanos, que son valores lógicos, es decir, falso o verdadero. Incluso en el notebook de hoy lo vamos a trabajar también. Hay otros tipos de datos en Python que son las listas, las tuplas, diccionarios y el valor nulo, es decir, que no representa ningún valor. Acá hay algunos ejemplos. Tenemos los enteros, que son los números tanto positivos como negativos, que no tienen decimales, por supuesto. Para eso, si queremos los decimales, son los floats, que tienen acá los punticos. Tenemos las cadenas de texto, tal cual como te lo mencioné anteriormente. Pueden tener las comillas dobles o también las comillas simples. True or false, que son falso o verdadero, que son los valores lógicos. Acá tenemos la lista, las tuplas, los diccionarios, pero como te digo, no voy a hacer hincapié en esto porque no es el enfoque de la lección de hoy. Más adelante vamos a tener espacio para poder trabajar con cada uno de ellos, ¿ok? En la tabla vas a poder consultarlos y vas a tener esa información almacenada en el notebook. Cuarto, operaciones entre tipos de datos. Entonces ya hemos hablado de que hay enteros, decimales, que serían los floats, tenemos cadenas de texto. Entonces, ¿qué pasa? Python es una calculadora poderosa y nosotros podemos utilizar su poder de cálculo para poder trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces acá te tengo un ejemplo súper sencillo de operaciones aritméticas. Acá tenemos dos variables, número 1, número 2, 10 y 5. Entonces mira, con esas dos variables podemos hacer operaciones aritméticas súper sencillas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. En Python la multiplicación se simboliza con este asterisco y la división con este slash, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Y simplemente al hacer las operaciones de esta forma, o sea, poniendo la suma, poniendo la resta entre los números, la multiplicación entre los números, podemos lograr de forma súper rápida y súper sencilla los resultados de cada una de estas operaciones. Y recuerda que te mencioné en las sesiones anteriores que existe una función que nos permite interactuar con la consola. Y la consola es donde podemos ver los resultados. Y ese comando y esa función es la función print. Acá la tenemos. Entonces la función print nos va a permitir mostrar los resultados de estas operaciones de forma súper sencilla. Si yo le doy play a este código, mira, nos aparece automáticamente la suma, la resta, la multiplicación y la división de nuestras operaciones que anteriormente realizamos. Y mira, date cuenta que es muy sencillo porque como yo ya tengo almacenada en estas variables estos números, ahora yo quiero saber el 5 y el 2. Entonces, si yo le doy play, él automáticamente hace toda la operación de cada una de estas variables. La suma, la resta, el producto y la división lo hace automáticamente con esos dos números. Ahora vamos a intentar con un número más grande, 70, y vamos a ponerle aquí 15. Y si ejecutamos, automáticamente hace todas las operaciones. Es demasiado sencillo. Para trabajar con la función print es importante que tengas en cuenta que tienes que escribir print en minúscula y siempre la información que quieres mostrar en pantalla, es decir, en la consola, esa sería la consola de Google Colab, tiene que ser entre paréntesis. Yo te había mostrado en las lecciones anteriores que yo podía hacer, por ejemplo, acá una operación directa y mira que acá al final aparece 3 por 90, 270. O también yo puedo poner texto, una cadena de texto acá directamente, como por ejemplo
operación 3 por 90, 2 puntos, y para poder separar este texto de este resultado, o sea, de esa multiplicación, pongo una coma. Es una forma de mostrar la información de forma muy sencilla en pantalla. Y mira, operación 3 por 90, 270. Y de forma muy sencilla estamos interactuando con la consola. Ahí te puedes dar cuenta del potencial que hay igualmente en simplemente crear dos variables con dos números y poder tener todo un poder de cálculo de una forma muy sencilla. Vamos a hacer un último ejemplo para que te quede mucho más claro. Voy a adicionar un número más, un número 3. En ese caso el número va a ser decimal. Vamos a ponerle 4.3. La suma voy a sumarle el número 3. Acá la resta voy a restarle el número 3. A la multiplicación le voy a multiplicar también el número 3. Y a la división le voy a dividir el número 3. Y vamos a mostrar igualmente todas las operaciones. Y mira, automáticamente todo cambió. Simplemente lo que hice fue agregarle una nueva variable. Y yo te mencioné también algo súper importante y es identificar el tipo de dato que tiene una variable. Y yo te mostré hace algunas lecciones atrás en la parte teórica que podía utilizar el comando type y entre paréntesis podía poner el nombre de la variable. Por ejemplo, la variable suma, yo podía identificar qué tipo de dato es la variable suma. Vamos a darle. Y él me dice que el tipo de dato es float. ¿Por qué? Porque efectivamente es un decimal, mira, es 16.3, es un float. Pero si en lugar de type suma le pongo número 1, él me va a decir que el número 1 es un entero, efectivamente porque es un 7. Entonces date cuenta el poder que hay en empezar a trabajar con variables. Ahora empezamos a trabajar con el poder del cálculo de Python utilizando tres variables numéricas y mostrándolas en la consola. Y ahora para finalizar esa sección, quiero mostrarte que también podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Acá trabajamos con datos numéricos, tanto enteros como decimales. Ahora vamos a trabajar con otros datos. Por ejemplo, tenemos una variable que es de tipo string, de tipo cadena, que se llama Juan. Edad, que es igual a 25, sería, en este caso, eso sería un entero, ¿cierto? Este de aquí sería un string. Este de aquí, que se llama altura, sería un tipo float. Y finalmente, este de aquí, que sería de tipo bool, que es el otro que yo te había mencionado, que tiene dos estados, o falso o verdadero. Vamos a ponerlos aquí y listo. Entonces tenemos cuatro variables de cuatro tipos de datos diferentes. Si ejecutamos este código, dice nombre Juan, mostramos automáticamente la variable, o sea, el valor de la variable podemos mostrarla aquí con este print, igualmente edad, altura y estudiante. Pero si yo quiero formar ahora una frase completa con estas variables, ¿será que lo puedo hacer? Vamos a intentarlo. Vamos a ponerle un print y vamos a escribir una frase con esta información, ¿vale? Entonces voy a poner aquí, mi nombre es, después de las comillas pongo una coma, voy a poner el nombre. Entonces mi nombre es, llamo a la variable nombre y voy a escribir después y tengo, entonces voy a llamar a la variable edad. Después voy a poner un punto y mira lo que vamos a hacer. Mi estatura es de y voy ahora a llamar a la variable altura. Y finalmente voy a llamar a la variable estudiante. Mi estado actual de estudiante es y voy a llamar ahora a la variable estudiante. Mira que todo esto que acabo de escribir es demasiado sencillo. Estoy creando una frase con la información que fue proporcionada por las variables. Voy a darle play. Mi nombre es Juan y tengo 25. Acá me hizo falta entonces algo. Yo tengo 25, ¿qué? Acá debería ponerle años. Y vamos a ver qué pasa. Mi nombre es Juan y tengo 25 años. Este espacio lo puedo quitar. Y dice, mi nombre es Juan y tengo 25 años. Mi estatura actual es de 1.75. Acá podría ponerle metros para que sea un poco más entendible. Ah, bueno, 1.75 metros. Después dice, mi estado actual de estudiante es false. ¿Por qué? Porque acá decíamos que es false. Entonces si le pongo aquí true, acá me va a decir es true. Y de forma muy sencilla pudimos unir diferentes tipos de datos, trabajar con diferentes tipos de datos directamente en la consola. Si yo quiero quitar esto porque pues finalmente trabajé solo con un print mezclando los diferentes tipos de datos, simplemente le doy enter y acá estamos viendo que la consola me muestra todo un increíble mensaje que mezcla cuatro tipos de datos diferentes. Así que espero que lo estés disfrutando, espero que esto sea información de mucho valor para ti. Te veo en la siguiente lección para que podamos entender
cómo podemos concatenar y darle formato a las cadenas de texto. Te veo allá.